Sí, pues empezamos, mejor dicho, continuamos. Continuamos. Hoy tenemos capítulo 8 y 9. Lo mandaré. Creo que os debo algún capítulo. Pues Marinieves, que se encarga de eso, te pones en contacto con ella y que mande el material para que lo puedan ustedes leer y trabajar un poquito. Bien, el capítulo 8 y 9 de Lucas nos encontramos todavía en Galilea. Es decir, toda esa etapa de la evangelización, toda esa etapa de signos, de parábolas, de discursos, de Jesús. Y pronto, a partir del final, más o menos ya podemos situarlo al final del capítulo 9, se inicia el viaje a Jerusalén. Se inicia el viaje a Jerusalén, en el cual pues, vamos a ver otra filosofía totalmente distinta, pero esto ya será para el año que viene. Es decir, Galilea es la etapa de la evangelización. Por eso, cuando planteamos una peregrinación a Tierra Santa, antiguamente se comenzaba por Jerusalén y luego íbamos a Galilea, ¿no? Ahora empezamos siempre por Galilea y vamos a Jerusalén, que es la etapa final de Jesús. Entonces, comenzamos pues el capítulo 8. El capítulo 8 va a estar muy marcado por una serie de textos en el cual se nos va a invitar, como se invita a los 12, y a las mujeres, las vamos a ver muy presentes en Lucas, se les invita al seguimiento, pero al seguimiento desde la escucha de la palabra, y vamos a descubrir la primacía de la palabra de Dios. De ahí la importancia de esta formación en la palabra de Dios. Capítulo 8 empieza: las mujeres que acompañaban a Jesús. Dice el texto: y sucedió que a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Y cita: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Jesús, por lo tanto, el texto nos dice que va de ciudad en ciudad, predicando y anunciando el reino de Dios. El verbo que utiliza es evangelizar, va evangelizando, y aparecen dos grupos, como hemos visto, de seguidores. Por una parte, los 12, que ha mencionado anteriormente, ya con sus nombres propios, el grupo escogido, y algunas mujeres. De 3 de ellas, Lucas nos quiere dar detalles muy significativos, aparte del nombre. María, llamada Magdalena, originaria de Mágdala, una pequeña ciudad que se encuentra al borde del lago Tiberíades, que era muy conocida en la época romana, en las mesas de la ciudad de Roma, por los salazones. Así que ya sabemos que María Magdalena se dedicaba a salar los pescados del lago de Tiberíades. Juana, que la vuelve a citar Lucas en el capítulo 24, mujer de Cusa, y dice que era intendente de Herodes Antipas. Herodes Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande, que heredó justamente la zona de Galilea y que lo vamos a volver a ver, lo hemos visto durante la pasión de Herodes a Pilatos, decimos la expresión. Este Herodes es Antipas, no Herodes el Grande, que ya había muerto hacía tiempo. Y otras muchas. Susana, no tenemos datos de ella, y otras muchas. Lucas da importancia a este grupo de los 12 que le va acompañando durante esos movimientos por Galilea hasta que comience el viaje a Jerusalén. Pero Lucas atribuye a Jesús una concepción radicalmente distinta sobre las mujeres y radicalmente distinta a la del judaísmo. Su trato con ellas, el hecho de que las admita en el grupo de seguidores, revela una mentalidad absolutamente distinta
a lo que se describe en la literatura rabínica. No sé si han visto la película, y si no, les invito a que la vean, de Barbara Streisand, ya es muy antigua, que se llama Yentl. La han visto, ¿verdad? La hija de un rabino que quiere estudiar la ley y por la noche su padre se lo enseña, porque hay un dicho judío que dice: maldito el padre que enseña la ley a su hija. Esa era la mentalidad. Sin embargo, Jesús cambia radicalmente. Tiene una relación que diríamos absolutamente normalizada. Y despliegan las mujeres una actividad de servicios increíbles en aquel tiempo. Y proveen de las necesidades al grupo. Les servían con sus bienes, dice. Aunque dice que de muchas habían sido expulsados demonios y curado enfermedades. Lucas solo no ha hablado de la curación de la suegra de Pedro. María Magdalena aparecerá en la crucifixión y ante la tumba vacía. Fijaos qué protagonismo tiene esta mujer, prototipo de seguidora de Jesús. Y bueno, pues ahí tenemos un cambio radical. En la evangelización no sobran manos. En la evangelización estamos todos, cada uno desde su carisma y desde su identidad. Y a continuación, después de esto, ya nos habla de la parábola de la semilla. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó, por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. La parábola va dirigida a la muchedumbre que le va siguiendo, que naturalmente incluye también a los 12 y a las mujeres. Y la gente viene a él de todas las ciudades. Y dice el texto: y les habló en parábolas. Esta parábola que nos dice, que nos narra Lucas, también nos la narra Marcos. Pero Lucas, mejor dicho, se centra más en la semilla que en el sembrador. Este es un matiz importante. Se centra más en la semilla que en el sembrador. Dice: el sembrador sale a sembrar su simiente. Y la parábola tiene una proyección, no solo para el tiempo de hoy, sino una proyección escatológica, hasta el final de los tiempos. Y Lucas hace hincapié en esa semilla sembrada. ¿Por qué? Porque algunas plantas crecen sin que el labrador se dé cuenta. Dios da el primer paso, la siembra, y luego irá creciendo. Y ahora vienen las distintas, diríamos, en cierto modo, actitudes. Una parte cayó en el camino. Es importante este dato porque nosotros en nuestras tierras sembramos después de labrar el campo. Los que somos de pueblos, aquí todavía queda huerta, se labraba el campo y se sembraba. Es así, ¿verdad? Palestina no. En Palestina se sembraba antes de arar la tierra. El labrador recorría todo el barbecho diseminando la simiente. Así se entiende que una parte cayera en el camino y parte en terreno pedregoso, en zarzas o en tierra fértil. Porque normalmente si está labrado, pues uno va con cuidado para echarlo y no tira así. En todo caso, si tira con generosidad, es asegurándose que caiga dentro. Fue pisoteada, es decir, que los transeúntes, como era un terreno yermo, podían atravesar el campo que no estaba arado y había sido sembrado. Y las aves del cielo también se las podían comer. Luego dice que otra parte cayó en suelo pedregoso, sobre roca, y se secó por falta de humedad. Para Lucas, este es un detalle que cambia con Marcos. Marcos dice que no tenía raíces.
Lucas dice que no tenía humedad, una planta sin humedad, mal asunto. Otro cayó en medio de abrojos y creciendo con ella la ahogaron. Lucas alude al crecimiento simultáneo de la espiga y las zarzas, Marcos no. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, 100 por 1. Parece ser que en la antigüedad este porcentaje es el que se consideraba normal cuando un campo había sido sembrado. Y Lucas, como un mantra, nos dice esta expresión: el que tenga oídos para oír, que oiga. Oídos para oír, que oiga. Es decir, que escuche, que esto va para nosotros, está diciendo, que no va para otra gente, que es para nosotros. Y a continuación, el texto dice: le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, en la cual nos estamos jugando mucho. Y él dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Al contrario que en Marcos, que dice que cuando se quedaron solos preguntaron a Jesús, Lucas da a entender que los discípulos preguntan allí mismo, en medio de la gente. Y ambos hablan de los misterios, mientras que Lucas y Mateo hablan de misterios, mientras que Marcos se refiere al secreto. Estos dos versículos conservan un dicho de Jesús sobre el motivo de su predicación en parábolas. Y esto explicaría también el poco éxito de la predicación, el por qué los judíos rechazaron su predicación cristiana. A vosotros se os ha concedido entender los secretos del reino, los misterios. Marcos dice secretos, los misterios. Habla de los 12 y de las mujeres, les habla a ellos. El primer grupo es distinto de los demás. Aquí se establecen dos grupos, los discípulos, los 12, las mujeres y los que les siguen y los demás. Y el Padre los ha elegido gratuitamente. Es el grupo privilegiado de ser discípulos, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es una expresión que Lucas ha rescatado a través de Marcos de Isaías. Es decir, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, porque la palabra de Dios no se puede escuchar si no es con el corazón, porque aunque vean, no ven, y aunque oyen, no entienden, porque están embotados. Es como muchas veces nos ocurre en la vida cotidiana, sobre todo a las personas mayores, que a lo mejor ya empezamos a estar un poquito sordos, que nos han dicho algo, pero estábamos en otra cosa, y como estábamos en otra cosa, lo mismo me da. No entendemos nada. Ay, pero si te lo dije ayer por la tarde, ¿no te acuerdas? Pues no me acuerdo, porque estaba lógicamente en otra cosa. Pues aquí ocurre lo mismo. Está denunciando a ese pueblo judío que no estaba abierto a la palabra de Dios y que, lógicamente, aunque escucharan la palabra, lo vieran, lo oyeran, no entendían. Y ahora viene la explicación de la parábola de la semilla. Dice el texto, la parábola quiere decir esto, la recordamos. La simiente es la palabra de Dios. Por eso hoy el capítulo es muy importante. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano? La palabra de Dios a través de la predicación, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, la que nos hace crecer en cristiano, tener una fe cada vez más ilustrada. La palabra quiere decir esto, la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven, porque el diablo lo que quiere es que no creamos y nos salvemos. Los de sobre piedra, esa simiente que cae sobre piedra, son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados
por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Bien, lo primero es que Lucas, como veis, identifica la semilla clarísimamente con la palabra de Dios. E inmediatamente nos analiza los 4 terrenos que representan los distintos tipos de oyentes. Y es claro que es una exhortación a la perseverancia y a la fe. A la perseverancia en la escucha de la palabra de Dios y a la fe en que eso que leemos, proclamamos y escuchamos es la palabra de Dios. Porque si es simplemente una palabra humana, no vale la pena. Es la palabra de Dios. Por eso, si la palabra de Dios es salvífica, salvadora, la reacción frente a ella, de escucha, es necesariamente la fe. En la Eucaristía tenemos 2 partes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. 2 partes que se complementan, 2 partes que son convergentes y apuntan a la madurez del cristiano. No podemos quedarnos en una sola, son las 2, de ahí la importancia de que la Eucaristía la vivamos desde esa doble dimensión. Por lo tanto, las que caen en el camino representan, como dice el texto, a los que han escuchado la palabra, pero las aves del cielo, que es la representación del diablo, se lleva de su corazón la palabra. Por su influjo, por influjo del diablo, la fe se desvanece. En segundo lugar, las semillas que caen sobre piedra significa a quienes desertan en el momento de la prueba. Tienen actitud de fe, aceptan la palabra de Dios con alegría, pero no hay raíces. Aunque crean, les falta perseverancia, sobre todo en el momento de la prueba. Los abrojos representan los que escuchan la palabra de Dios, pero no llegan a conseguir la madurez cristiana. Abren el corazón, pero las zarzas, los abrojos, las preocupaciones, las riquezas, ahogan esta actitud de escucha y tampoco dejan madurar ni fructificar la semilla. Y las semillas que caen en tierra buena son los que escuchan la palabra y la dejan madurar en plenitud y la conservan hasta que produzca un fruto abundante. No basta escuchar con alegría, a esa actitud hay que añadir la perseverancia. La fe no es algo de lo cual vivimos de renta. La fe es diaria. Cada día que nos levantamos hacemos oposiciones para vivir desde la fe. Porque las tentaciones son muchas, las dudas son muchas. ¿Quién no ha tenido dudas o no tiene dudas? Y eso nos hace madurar en esta época tan dura del COVID o ahora con la guerra. Tantas situaciones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Dios, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Nos has dejado solos? Y tenemos que buscar razones cada día desde la palabra de Dios para saber que Él está presente, que no nos abandona y que a pesar de eso proclamamos la resurrección y la vida eterna. Y eso es algo que nos tiene que hacer madurar. O te has confrontado en diálogo con personas no creyentes. A mí me ocurre con mucha frecuencia y eso te hace también madurar en tu fe de cara a poder dar un mayor testimonio. Lucas, con este texto, ¿qué está haciendo? Justamente porque está en misión, está reproduciendo las preocupaciones de una comunidad misionera que lucha y reflexiona sobre la fe. Y lo importante y el gran mensaje es que a pesar de todas las amenazas que acechan al crecimiento de la semilla, la palabra terminará por encontrar una escucha abierta y una aceptación generosa. La sementera, llevada a cabo por la predicación, quedará definitivamente coronada por el éxito. No nos desanimemos. A veces con algún catequista en la parroquia allí en Valencia, es que los niños de catequesis de confirmación
si esto, lo otro, están en otras cosas, están en la adolescencia, están en otras lógicas. Pues bueno, claro que sí. Con esas lógicas y con todo eso hemos de introducirles también la lógica de la fe, que poco a poco esa semilla que ha caído ahí, si le hacemos un seguimiento, crecerá. Si a nosotros no nos hubieran hecho un seguimiento, hace años que hubiéramos perdido la fe. Sin embargo, alguien en la parroquia, sacerdote, en algún tipo de personas, familia, que nos rodean, han ido acompañando nuestra fe. De ahí la importancia que acompañemos la fe de muchas personas. Seguimos. Ahora tenemos un pequeño texto que Mateo sitúa en otra parte y Marcos también. Dice, nadie enciende una lámpara, porque estamos hablando ya, si hemos escuchado la palabra de Dios y ha tenido fruto, estamos hablando del testimonio. Probablemente estos textitos breves sean textos de los proverbios del Antiguo Testamento. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Esto es una lógica aplastante. Pues nada hay oculto, en consecuencia, que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser descubierto y conocido. Por tanto, atención a cómo escucháis, porque al que tenga se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree que tiene. Un texto duro, al final. Bien, tenemos parte de estos textos también en lo que llamaríamos el Evangelio de Tomás, un Evangelio apócrifo. Bien, tenemos por una parte, Mateo omite los 2 primeros versículos y los sitúa en otro lugar. El Evangelio apócrifo de Tomás dice, porque nadie enciende un candil para taparlo con un celemín. Celemín era una medida de capacidad, o ponerlo en un lugar oculto. Aquí traduce una vasija. El segundo dicho sobre la manifestación de los secretos es idéntico en Marcos y en el Evangelio de Tomás. Al que tiene algo en su mano le darán más, y al que no tiene le quitarán lo poco que tiene. Esto hay que interpretarlo en relación con la actividad de Jesús, la predicación de la palabra de Dios en su proclamación de la buena noticia del reino. Es decir, que si tú, semilla, no la has podido retener, hasta lo poquito que has retenido se te quitará porque no tienes ánimo, no has escuchado con todas las posibilidades que puedes tener. Pero dice, atención a cómo escucháis, en clara alusión a las distintas modalidades de la parábola. Y dice, al que tiene se le dará más. ¿Esto cómo lo podemos traducir? El que escucha con más interés sacará más provecho y enuncia la posibilidad abierta con la que debe escucharse la palabra, una actitud de madurez. Esa es la actitud del verdadero discípulo de Cristo. La luz se enciende para que ilumine, no para que la tapemos. Para que los discípulos sean iluminados y conozcan los secretos del reino. Y el cristiano, en consecuencia, que ha escuchado la palabra de Dios con atención y madurez, tiene como misión ser testigo de la luz. Y ahora viene otro texto que está siempre en relación. Muchas veces interpretamos los textos de manera aislada. A continuación, después de la parábola del sembrador, después de estas palabras, dice, se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Este es el relato de Lucas. Marcos
es mucho más duro, es de extrema dureza. Marcos dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían está fuera de sí. Muy fuerte. Es decir, este chico no va bien, hay que ir a por él. Y también en el Evangelio de Juan, es que ni siquiera sus hermanos creían en él, dice San Juan. Bueno, volvemos a Lucas, que es el que nos interesa. Dice, están ahí fuera y quieren verte. Evidentemente el gentío que rodeaba a Jesús e impedía que se acercaran. Lucas simplemente dice, su madre, y emplea una de sus palabras preferidas, se presentó, irrumpió. Es decir, alguien que llega sin avisar. Y la respuesta de Jesús, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Evidentemente no implica bajo ningún punto de vista una renuncia a los vínculos familiares, lejos de Jesús, ni una crítica a sus parientes. Lo que quiere decir es que hay otro tipo de vinculación con su persona que trasciende el puramente ámbito familiar. La relación más genuina con Jesús no consiste en pertenecer a la misma carne y llevar la misma sangre, sino en una adhesión voluntaria y libre que acepta como norma de la propia vida la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús predica? La madre y los hermanos de Jesús, en este pasaje, son el ejemplo supremo de este tipo de adhesión. Por tanto, estamos en otra lógica totalmente distinta. El vínculo familiar queda potenciado. Así como en Marcos es más severo el texto, más duro, en Lucas resitúa esa relación familiar y desde la carne y la sangre lo potencia. Seguimos con el capítulo 8. Sucedió que cierto día subió a una barca, estamos en los alrededores del lago de Tiberíades, con sus discípulos, y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió sobre el lago una borrasca, se inundaba la barca y estaban en peligro. El lago es un lago cerrado, que está rodeado de colinas, es como un anfiteatro, y que tiene unas salidas a través de unos valles. Y entonces muchas veces soplan los vientos y se juntan y se levantan. Yo he asistido un par de veces a tormentas en el lago, te lo pasas mal una vez en la barca, otra no, otra simplemente golpeaba contra la pequeña iglesia que hay allí, muy bonita, del Primado de Pedro, cuando el agua llegaba hasta la iglesia. Ahora, si van a Tierra Santa, el agua está como de distancia un poquito más que aquel muro de enfrente. Yo lo he conocido tocando las paredes y en una tormenta pegar unos trompazos contra la iglesia que decía, qué pánico da. Pues bien, mientras ellos navegaban se durmió, se abatió sobre el lago una borrasca, se inundaba la barca y estaban en peligro. Va, en cierto modo, increciendo Lucas. Entonces, acercándose, le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje que amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados, pues ¿quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedece? Es el proceso de la fe. El texto va de vocabulario muy sencillo, dormir y despertarse. Jesús, cuando parece que está durmiendo, no está durmiendo, está despierto. Somos nosotros los que necesitamos verle despierto y reconocer lo que puede hacer. Esta poderosa actuación de Jesús manifiesta su soberanía, en este caso sobre las fuerzas de la naturaleza. Es lo que nos quiere hacer ver Lucas. Y
y le pregunta, ¿no te importa que perezcamos? Esta es una pregunta que le hacemos muchas veces también nosotros a Jesús. Parece que no le importamos, ¿eh? Sin embargo, Jesús al final le está diciendo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora tenemos un relato que yo voy a pasar, porque quisiera tocar algunos otros textos, que es el endemoniado de Gerasa, la famosa historia de los cerdos, que es una hipérbole. En la orilla pagana, decimos, del lago Tiberíades, es la parte del Golán. Ahí es la orilla donde estaban parte de esas ciudades de la Decápolis. Pero este es un texto típico en el cual Lucas, que habla para comunidades paganas y al mismo tiempo habla desde una zona, como dijimos al inicio, que queda lejana, demuestra que conoce poco la geografía de Tierra Santa. Dice, en la región de los gerasenos, la ciudad de Gerasa, en la moderna Geras, se encuentra a unos 50 kilómetros al interior, que Carlos ha visitado yendo a Jordania. Gadara, que está a unos 10 kilómetros, es probablemente la posibilidad más cercana. Bien, yo, como conocéis el texto, voy a hacer unas puntaditas para que percatemos cuál es el sentido. Le salió al encuentro un hombre poseído por demonios. No llevaba vestidos y moraba en sepulcros. Estamos hablando de un hombre radicalmente impuro para los judíos, que estaba en relación con lo demoníaco. Y empezó a dar gritos y se postró ante él. Esto ya son actitudes que demuestran que el demonio que estaba ahí conoce quién es él. Y lo conoce porque le dice Hijo de Dios Altísimo. Y le dice, te suplico, no me atormentes. La presencia de Jesús significa entrar directamente en contraposición con el demonio. Pero el demonio, que lo tenía dominado a este hombre con ataques, y tenían que sujetarlo, dice el texto, con cadenas, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No le quiere decir su nombre, porque decir el nombre a alguien es darle la posibilidad de dominarlo, de controlarlo, de tener poder sobre él. Y le responde Legión, porque son muchos demonios. Y les suplicaba que no les mandara al abismo. Abismo es un lugar de muertos o de encarcelados. Una enorme piara de cerdos, Marcos dice que serían unos 2000. Había 2000 cerdos. Es una hipérbole para decir que eran legión, muchos demonios. El cerdo es un animal impuro para los judíos. Aunque tiene la pezuña partida, no son rumiantes, y por eso no se pueden comer. Está prohibido por el Levítico y el Deuteronomio. Entra en ellos, seguimos con la hipérbole, y se precipitan al lago. La posesión diabólica es la que empuja a la piara hacia el abismo. La destrucción de los animales simboliza la destrucción de los demonios. El poder diabólico ha sido aniquilado por el poder de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. La preocupación salvífica de Jesús es lo que hay detrás de eso, que se extiende incluso pues, a un desvalido, a un pagano, a un endemoniado, y el texto va a prefigurar las narraciones que a continuación vamos a ver y que en Hechos de los Apóstoles se van a explicitar mucho más. Y luego tenemos también dos textos interesantes, que es la curación de la mujer con flujos de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. El texto de la resurrección, de los flujos de sangre, simplemente me gustaría decir una palabrita. Es una mujer que nos dice el texto, mientras iba de camino, las gentes le ahogaban, querían acercarse a él, verle.
Y una mujer que no había podido ser curada por nadie, se encontraba ya desahuciada de su problema, lo dice Lucas, que además como médico sabía probablemente cuál era la enfermedad y lo que le estaba sucediendo. Pero sobre todo nos está expresando la extrema necesidad de la mujer. Y además su situación le hace impura también. Y debía ser apartada de la comunidad de Israel. No la dejaban acercarse. Está desesperada. Sabe que no puede acercarse ni puede tocar, porque es impura. Y la mujer padecía esa enfermedad desde hacía 12 años. La hija de Jairo también tenía 12 años. Número 12 aquí es muy interesante. No está hablando tanto de las tribus de Israel, sino de un periodo de tiempo lo suficientemente importante para ver que empieza la madurez de una enfermedad, 12 años, ya era desahuciada, y la niña empezaba la madurez para hacer la bat mitzvah, es decir, el juramento de fidelidad a la ley, equivalente, grosso modo, de nuestra confirmación. Le tocó el ribete del manto, no el manto, el ribete. Es decir, esas borlas que habrían cosidas al borde del manto que llevaban los judíos. Ella pensaba en su desesperación que con eso era suficiente. ¿Cuál es el resultado? Que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Estaba rodeado de gente. Claro, lo primero que le responden es, oye, ¿pero tú de qué vas? Si estás rodeado de gente, te habrán tocado 40 o 50, no. Es el toque personalizado. Jesús nunca cura sin, en cierto modo, la personalización. Él ha sentido que ha salido una fuerza de mí. Dice, alguien me ha tocado. Una fuerza ha salido de mí. Y la mujer, temblorosa, reconoce que ha sido ella. Y de nuevo vemos el proceso de la fe. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Luego viene el episodio de la hija de Jairo, un poco en la misma línea. Por eso no quiero insistir. Y nos vamos ya al capítulo 12. Aquí cambiamos de tercio por una razón. Porque ya se acerca el camino a Jerusalén, que a partir del final de este capítulo lo vamos a ver, cómo ya decide definitivamente marcharse a Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hace? Como una especie de ensayo de esos 12. Es decir, voy a implicaros en la misión y os voy a dar el poder. Es lo que llamamos la misión prepascual. Antes de la Pascua, antes de la pasión, muerte y resurrección. Evidentemente, cuando esto se escribe, la comunidad ya vive del resucitado. Hay que tenerlo en cuenta. Pero nos habla de esta misión prepascual. ¿Por qué? Porque en esta misión prepascual les está diciendo cómo tienen que evangelizar. Convocando a los 12, les dio autoridad. Es decir, la autoridad no nace de ellos mismos, les dio autoridad. Y poder sobre todos los demonios. Y para curar enfermedades, lo han estado viendo. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Les convoca, les da autoridad y poder y los envía. Los 3 tiempos. Condiciones. No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. La provisionalidad y la dependencia más absoluta de la providencia en la misión. Cuando entréis a una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, ni siquiera el polvo de los pies os tenéis que llevar de la ciudad que no os ha recibido. Saliendo, pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Esto es una misión a la cual Jesús les convoca, les da el poder, les envía.
con esas condiciones. Vamos a ver los 5 elementos. Primero, investidura de los 12, poder y autoridad sobre toda clase de demonios. Cualquier misión en la Iglesia no nos la podemos atribuir. En una parroquia tenemos un párroco que ha recibido una misión y la investidura de parte de Dios por medio de la Iglesia. Los catequistas no son catequistas porque ellos quieren, son catequistas porque se presentan voluntarios y el párroco, en este caso, es el que dice y discierne y les inviste para poder dar catequesis de comunión, de confirmación. Para cualquier ministerio, la autoatribución, el ministerio de la caridad, Cáritas, lo mismo, cualquier ministerio. Hay una investidura y un poder y autoridad. ¿Por qué? Porque esos catequistas, ese director de Cáritas, actúa y habla en nombre del párroco, de la parroquia, de la Iglesia, y los catequistas igual. Segundo elemento, el encargo de predicar el reino de Dios y realizar curaciones. Tercero, instrucciones sobre el comportamiento en el viaje. 4, recomendaciones sobre el alojamiento. Y 5, conducta a seguir si no se acepta el mensaje. ¿Por qué han de ir tan en precario? Para que nada pueda distraerles de su cometido. No se trata simplemente de un signo de pobreza o de desprendimiento. Es una indicación de la absoluta confianza en la providencia de Dios. Deberán aceptar la hospitalidad de los que les reciben y no deben andar buscando una casa más confortable. También deberán estar preparados para el rechazo. Por eso marchaos de la ciudad y sacudid el polvo. Ante la actitud inhóspita de una ciudad hay que desprenderse de todo lo que pueda tener relación con ella. Bien, después de esta misión ya empezamos un poco a ver signos importantes. Nos vamos a detener en uno de ellos, que es una catequesis eucarística muy bonita, como veréis, y que nos está abriendo el camino ya hacia Jerusalén, porque era importante que antes de marchar a Jerusalén realizara un signo decisivo sobre lo que luego, posteriormente, realizará en la última cena, que es la Eucaristía. Aquí viene el episodio de Herodes, Antipas, que ve la fama de Jesús, recuerda que él ha decapitado a Juan el Bautista, etc. Pero ahora viene a continuación el texto que nos habla de la continuidad con la misión que hemos explicado. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida, muy cerquita del lago, en la parte noroeste arriba. Pero las gentes lo supieron y le siguieron. Han vuelto de la misión y él quiere estar con ellos para compartir cómo les ha ido. Pero las gentes lo supieron y le siguieron. Y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Sinceramente, por esa zona no había muchos pueblos. Estaba Betsaida, estaba Corozaín arriba, Cafarnaúm, pero para dar de comer a tanta gente, ese panadero ese día, si le hubieran avisado, le hubiera tocado la lotería, ¿verdad? Pero así de golpe llegar para pan para 5.000, ya me diréis. Despide a la gente, que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Este es un signo grande. Dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes
y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Pues había como unos 5.000 hombres, solo habla de hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, atención al vocabulario eucarístico, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió. No son las mismas palabras de la Eucaristía, por eso es una catequesis eucarística. Y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Pues bien, una vez han cumplido la misión, ahora, por medio de este signo, les va a recordar, teniendo en cuenta que este texto ha sido escrito después de la resurrección, lo que significa la fracción del pan. Ocuparse y preocuparse por el anuncio de la palabra y, sobre todo, de la Eucaristía. Todo comienza con un reto, el reto de Jesús a los discípulos: dadles vosotros de comer. Es como si les retara a realizar el milagro. 5 panes y 2 peces. Evidentemente, por razones prácticas, la Iglesia, pues lógicamente ha elegido, y así está en otros textos del Evangelio, porque este texto sabéis que prácticamente está en todos los Evangelios, incluso tiene un doble en Marcos y en Mateo. Se ha elegido el pan y el vino, que son los elementos básicos de toda mesa en Oriente Medio, incluso en nuestras mesas. Pero los peces han quedado ahí también vinculados, de tal manera que el pez se ha convertido y se convirtió en el signo del cristiano, el isgis. Jesús Christus, Ceu, Huios Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero no solamente eso, sino que en las catacumbas de Roma se encontraron representaciones de la última cena con el pan y el pez. Lo que pasa que sería, desde el punto de vista práctico, tendrían que tener aquí un congelador, ¿verdad?, para el pescado, partirlo. En fin. Pero que sepáis que eso está ahí, además el pez como signo del cristiano. Los 4 evangelistas coinciden en la cantidad, pero los paralelos internos de Mateo y Marcos, como he dicho, hablan de 7 panes y unos pescaditos. Solo Juan especifica que los panes son de cebada. Y los demás detalles hay coincidencias y divergencias. ¿Por qué la diferencia? Porque probablemente una catequesis iba dirigida a los cristianos que venían del judaísmo y la otra iba dirigida a cristianos que venían del paganismo. Los hombres eran unos 5.000. Lucas adelanta la información sobre el número de los que se habían congregado, mientras que Marcos y Mateo aguardan al final para decirlo. Todos los evangelios hablan de hombres y Mateo añade, sin contar mujeres y niños. Y luego ya vienen toda la parte eucarística. Me limito al final. Todos comieron. Versículo 17. Esto es lo importante. Y comieron hasta quedar saciados. Es el reflejo que nos quiere dar en esta catequesis de la abundancia con la que Dios ha prometido saciar a su pueblo. Se recogieron las sobras, en total 12 cestos. Las sobras, una palabra en griego, la klásmata, que representa los restos de lo distribuido. De hecho, el klásma, en griego, son las partículas del pan eucarístico y aluden al hecho de la multiplicación de los panes. 12 cestos en alusión a los 12 apóstoles, a las 12 tribus,
En los paralelos de Mateo y Marcos, 7, en alusión a las 7 naciones paganas, por eso son catequesis distintas. Bien, entre los asistentes aquí no hay ninguna reacción ante este signo. En el Evangelio de Juan dice, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y ahora una pregunta y otro pequeño texto, y con esto ya terminamos. Sí. Y sucedió que mientras estaban orando a solas, la gente ya había desaparecido, con él los discípulos, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios, pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Lucas pretende a toda costa limitar el ministerio de Jesús únicamente a Galilea, de momento. Pero se da cuenta de que hay que ensanchar los horizontes. Por eso se va a marchar a Jerusalén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, como portavoz de los discípulos, dice el Mesías de Dios o el Cristo de Dios, pensando que este evangelio va destinado a los pagano-cristianos y no entenderían el término Mesías. Para Pedro, en los términos que se podía expresar los judíos, el ungido, el agente salvífico de Dios que tenía que enviar a Israel como libertador del pueblo. Y por eso en Lucas tiene esas aclaraciones. Jesús, sorprendentemente, les dice, prohibió terminantemente decírselo a nadie. La prohibición vale para todo el ministerio público de Jesús. Después de la resurrección, Jesús mismo es entonces cuando les va a dar el encargo de proclamar como testigos que es el Mesías crucificado y resucitado. Jesús no niega que Él es el ungido de Dios. Lo único que hace es prohibirle en ese momento que emplee ese lenguaje en relación a su persona, porque no es la hora, porque no es el momento. Y luego viene el texto con el que concluimos. Entonces dijo, viene el jarro de agua fría, primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. El rechazo, la ejecución, ser resucitado es ser levantado, ponerse en pie. Las 4 acciones no terminan en fracaso, sino en victoria. A pesar de que es un anuncio de la pasión, tiene resonancia en Oseas. En 2 días nos hará revivir, el tercer día nos restablecerá. Pues bien, nosotros somos hijos de la resurrección y que nos toca anunciar y ser testigos en nuestro mundo. Pues muy bien, ha sido un placer acompañarles durante este tiempo y hoy habíamos quedado con que sería la última sesión de este curso y de cara al curso que viene estoy a su disposición y vamos a intentar buscar una buena solución para que pueda llegar al mayor número posible de gente, que al fin y al cabo es una oportunidad de formación para la parroquia, para los catequistas, para la gente que está en los distintos ministerios y que, bueno, pues estaba diciéndole yo que estoy yendo a otra parroquia a dar la formación y la verdad es que, claro, no es una parroquia, son varias parroquias y a mí me da lo mismo hablar ante 70, 80 personas que son allí que ante el pequeño grupito que hay aquí. Pero sí que me sabe mal el esfuerzo que ustedes hacen, que hace la parroquia, y que no se aproveche más gente. Entonces, de cara al curso que viene, a su disposición para cualquier día de la semana y que podamos un poco reforzar todo esto, porque esto redunda positivamente en... Yo soy de un pueblo en el que me decía una vez un sacerdote que
la gente estaba bien formada, gente mayor, ustedes, porque habían tenido después de la guerra unos párrocos que a la gente les habían formado. Y eso se notaba, en una espiritualidad y una forma de vivir con mayor madurez. Muchas gracias. Muy bien.